Estados Unidos canceló las visas de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, y de su esposo, el exdiputado Carlos Torres, sin dar mayores explicaciones. Es la primera funcionaria de alto nivel de México a la que es cancelada de esta forma su visa. Además, Marina del Pilar Ávila tiene 2 hijos nacidos en Estados Unidos y numerosos negocios, sobre todo en la zona de San Diego. Es la primera, pero todo indica que no será la última, que vendrán más medidas similares de autoridades estadounidenses contra otros políticos, funcionarios o exfuncionarios mexicanos. La gobernadora de Baja California, la morenista Marina del Pilar Ávila, habló esta tarde sobre la cancelación de su visa estadounidense. Que el Departamento de Estado de los Estados Unidos haya cancelado mi visa no significa que yo haya cometido algo malo. Es una decisión administrativa, no una acusación. Cualquiera que sea la razón, estoy tranquila. La mandataria estatal confirmó este domingo que el gobierno de Estados Unidos le revocó la visa. Días antes le fue retirada a su esposo Carlos Torres Torres, quien entonces ya había argumentado que no hay acusación, investigación ni señalamiento formal de alguna autoridad en México ni en Estados Unidos. La diferencia fue que la gobernadora fue notificada vía consular. Esta mañana la presidenta fue cuestionada al respecto. No tenemos ninguna notificación del gobierno de los Estados Unidos. Ayer lo supimos por el comunicado que emitió la propia gobernadora y vamos a esperar a recibir la información. No nos vamos a adelantar. Sobre la razón de esta cancelación, un vocero de la embajada estadounidense comentó que conforme a la legislación de su país, los registros de visas son confidenciales y los detalles de cada caso no se pueden discutir. La prensa local indica que Carlos Torres, esposo de la gobernadora, ha sido señalado en investigaciones judiciales desde hace varios años. Incluso el gobierno federal tendría conocimiento de varias denuncias contra Roberto Ruiz Armas, agente aduanal vinculado a Luis Torres por contrabando. Torres, cuñado de la gobernadora, también estaría relacionado con tráfico de hidrocarburos. En agosto de 2022, el exgobernador de Baja California, Jaime Bonilla, denunció a Marina del Pilar por presuntos vínculos con cárteles. En lo particular, el cartel Nueva Generación, de Jalisco Nueva Generación, donde le hizo un reclamo a la gobernadora en una manta inmensa, con señalamientos particulares de su nombre y apellido, donde le dice que violó el acuerdo. Por lo pronto, Morena reiteró su respaldo a la gobernadora. Bueno, Morena no, el que reiteró el respaldo es Morena de Baja California. No hay un pronunciamiento total de Morena sobre el tema, como no hay pronunciamiento de la presidenta. La presidenta dice: a nosotros no nos han informado nada, y el gobierno de Estados Unidos dice: nosotros no tenemos por qué informar porque le retiramos una visa. La información que existe, los datos que existen, es que sí hay investigaciones de ese tipo, y hay 2 grandes temas que están relacionados de alguna forma con el crimen organizado: el contrabando de combustibles y de otro tipo de productos, y también relacionado con eso, específicamente los temas de crimen organizado, como lo que decía Bonilla. Y hay quienes dicen que hay una lucha cruzada entre el exgobernador Jaime Bonilla y la actual gobernadora, porque representan intereses diferentes en los grupos que intervienen y que participan del crimen organizado. Hay muchos temas que se cruzan. Se cruza desde el tema de Sergio Carmona, recuerda usted, aquel llamado Rey del Huachicol, que fue asesinado en Nuevo León en 2020, 2021, que está relacionado con aquellas elecciones, también el financiamiento de campañas en Sinaloa, en Tamaulipas, se habla de financiamiento también en campañas en Michoacán, hay problemas en Tabasco, hay temas de aduanas, hay funcionarios y exfuncionarios de los que se habla que estarían involucrados. La presentación
del retiro de visas es una política que hace regularmente el gobierno de Estados Unidos como señales en distintas investigaciones, y no solamente en México, para ver casos cercanos a nosotros. Después ya viene hablando Estados Unidos de esto desde hace meses, después de la última visita que realizó Kristi Noem, la secretaria de Homeland Security. Gustavo Petro, el presidente de Colombia, anunció que a él mismo le habían retirado la visa. Hay 350 funcionarios de Venezuela, incluyendo, por supuesto, Nicolás Maduro y Diosdado Cabello, que se les ha retirado también la visa. Entonces, no estamos hablando de algo nuevo, pero sí estamos hablando de algo que hasta ahora, por lo menos en estos niveles y en los tiempos actuales, es inédito. No se le había retirado una visa. Dice la gobernadora que ella, sea cual sea la acusación, no está preocupada. Y bueno, yo estaría preocupado, sea por un tema administrativo, que veo prácticamente imposible que se le retire una visa a una gobernadora de un estado fronterizo tan importante como Baja California, por un tema administrativo, como veo también que sería muy preocupante que sea por las relaciones de su familia con grupos considerados criminales, que es la versión que está surgiendo desde Estados Unidos a lo largo del día de hoy, Viviana. Bueno, Jorge, y se había dado información, aún no confirmada, pero habrá que preguntarle a la gobernadora. Ella tiene cuentas en los Estados Unidos y ciertos bancos, ciertas instituciones financieras de los Estados Unidos ya hace un par de meses le habían pedido que por favor sacara su dinero de esta institución. ¿Por qué? Porque ya había una investigación de por medio por parte de las autoridades estadounidenses. Habrá que preguntarle a la gobernadora a ver qué dice en torno a este asunto. Pero no es el único tema. Se informó también, sin que sea confirmado, que la madre de Ovidio Guzmán, Griselda López, junto con otros familiares, ingresaron el pasado viernes a los Estados Unidos en lo que sería parte de los acuerdos a los que podrían estar llegando Ovidio y Joaquín Guzmán López. Y han establecido pláticas con el gobierno estadounidense y parece que habrán llegado ya a ciertos acuerdos, sobre todo de protección, en un momento en donde la familia de El Chapo Guzmán podría estar corriendo riesgos serios dentro del estado de Sinaloa por la disputa que se tiene entre la Malliza y la Chapiza. Habrá que ver qué pasa en estos próximos días, pero se dice que no solamente la madre de Ovidio Guzmán, sino muchos familiares habrían ingresado a los Estados Unidos desde el viernes pasado. Habrá que ver si las autoridades dicen algo, pero hay que recordar una cosa. Estos acuerdos que están haciendo las autoridades estadounidenses con los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán y con otros detenidos en los Estados Unidos no tienen por qué darle información ni al gobierno de México ni hacerla pública. Y bueno, difícilmente tendrá el gobierno de México esta información confirmada de parte de las autoridades estadounidenses, Jorge. Sí, hay lo que es un hecho cierto, es que ingresaron. Ahí está, vio usted los videos, ahí están estos familiares de Ovidio Guzmán ingresados. Se supone que 17. Es importante lo de Griselda López, la mamá de Ovidio y de Joaquín Guzmán López. ¿Por qué? Porque ellos tienen ya un acuerdo de culpabilidad, lo ha adelantado ya la Fiscalía de Estados Unidos, y no hay acuerdo de culpabilidad sin que vaya de la mano con un acuerdo de colaboración. Entonces ingresaron estos familiares a la Unión Americana, ingresaron cada uno de ellos, tenían autorización para llevar 2 maletas, el propio gobierno estadounidense dice que ingresaron en total, llevaban entre todos $70,000 en efectivo, que para eso es una cantidad relativamente pequeña. Y el peso de Griselda López es muy importante. Griselda López no solamente, la señora es la mamá de estos 2 narcotraficantes, no solamente es la ex esposa de Joaquín El Chapo Guzmán, sino es una figura con peso político también en Sinaloa. Esta entrada de la familia muestra y exhibe las repercusiones y el tamaño del acuerdo al que deben haber llegado Joaquín y Ovidio Guzmán. Es un acuerdo muy importante. Están procesados, recuerde usted, ahí en Chicago.
También esto tendría relación con algo de lo que decía Viviana ahora. Están las versiones de que por la estructura de alianzas que se ha desarrollado, los chapitos estarían siendo derrotados en la guerra contra la Mayiza, no solamente por los aliados que hay en contra de ellos, de Sonora, de Baja California, de otros lugares del país, sino también porque con los acuerdos de Ovidio y de Joaquín habrían sido abandonados. Todo eso es lo que está en este momento en contexto en este debate. Entonces, no lo vea usted como hechos separados. Lo de la gobernadora de Baja California es un hecho, lo de los acuerdos de Ovidio y de Joaquín Guzmán es un hecho, la entrada de los familiares es un hecho, lo que está ocurriendo, las denuncias que se están comenzando a presentar son otros, y si uno cruza toda esa información, lo que tenemos es la demanda de desarticular las redes políticas de protección que pueden tener diferentes actividades del crimen organizado. Pero no es la única noticia que hay de los chapitos vivos. No, Jorge, no es la única noticia porque The Wall Street Journal dio a conocer detalles sobre la presunta fuga de Iván Archibaldo Guzmán, líder de los chapitos, quien, dice este reportaje del Wall Street Journal, estuvo a punto de ser detenido el pasado 19 de febrero en Culiacán. Y bueno, esto lo difundió el diario estadounidense. Bueno, dicen que se fugó, que se intentó fugar y se fugó por un túnel, no suena nada descabellado. Iván Archibaldo Guzmán Salazar eludió a las autoridades a inicios del año a través de un túnel, tal y como su padre, el Chapo Guzmán, lo hizo en el pasado. De acuerdo con el diario estadounidense The Wall Street Journal, el Chapito escapó segundos antes de que las fuerzas de seguridad entraran a su vivienda en Tierra Blanca, Culiacán, Sinaloa. El diario detalla que el operativo comenzó tras la detención de 3 miembros cercanos al círculo de Guzmán, el Jando, uno de los pilotos de mayor confianza, y 2 tenientes de su equipo de seguridad, Kevin Alonso y Ángel Canovio, el Güerito, que fueron ellos quienes llevaron a las autoridades el 19 de febrero pasado al domicilio del Chapito, que por fuera tenía apariencia normal, pero ocultaba blindajes de acero y pasadizos, mismos métodos usados por el Chapo. De entrada, la puerta no pudo ser derribada con el ariete. Los militares tuvieron que usar un vehículo blindado debido a que contaba con capas de acero reforzado. Al entrar, una segunda puerta blindada protegía una habitación con un baño, que tenía un gabinete, y al abrirlo revelaba el inicio de un túnel. La estructura, según The Wall Street Journal, era lo suficiente alta como para caminar erguido en gran parte del tramo, y se extiende por 3 manzanas hasta llegar a otra vivienda deshabitada. En el inmueble, las fuerzas de seguridad encontraron armamento de grado militar, teléfonos desechables, computadoras portátiles, fotos de familia y artículos deportivos. Iván Archibaldo Guzmán Salazar es uno de los hombres más buscados por Estados Unidos, quien ofrece una recompensa de $10 millones por ser uno de los principales traficantes de fentanilo. Ya en el pasado, su padre había ocupado túneles para evadir a la justicia. En 2015, el Chapo Guzmán escapó del penal del Altiplano a través de un túnel con rieles y una motocicleta adaptada. Y en 2016, durante su captura final en Los Mochis, huyó por un pasadizo detrás de un espejo hasta salir por el desagüe. Bueno, ya se sabía que Iván Archibaldo se había fugado y se hablaba que se había fugado a través de un túnel, de una detención ahí a principios del año. Ahora lo confirma el Wall Street Journal y bueno, no es una confirmación menor, pero demuestra también, exhibe nuevamente lo que venimos diciendo desde hace ya varias semanas, la situación de seguridad de Iván Archibaldo y de su hermano Jesús está muy comprometida. Son los otros 2 hermanos, además de Ovidio y de Joaquín, que siguen en el liderazgo del grupo de los Chapitos. Bueno, pero no es el único conflicto con Estados Unidos. Ayer ese país cerró la frontera a la carne mexicana por la plaga del gusano barrenador que afecta al ganado mexicano. Es una herencia, escuche usted, que dejó el gobierno de Andrés Manuel López Obrador porque suspendió las medidas preventivas y permitió la importación ilegal de ganado de Centroamérica y, además de todo,
que no digan que no sabía, porque el entonces secretario de Agricultura, el secretario Villalobos y un gran grupo de expertos le pidieron al presidente López Obrador que por favor no disminuyera los gastos, que por favor diera presupuesto para la fumigación, porque es importantísima para la salud y para todos estos temas. Y bueno, simplemente esta manera de ahorrar y de decir que fumigar no era precisamente lo mejor, nos tiene en este momento con gusano barrenador en el ganado mexicano, que no solamente afecta la importación o exportación de carne a los Estados Unidos, sino también puede afectar a los consumidores de carne aquí en México. Así están las cosas. Estados Unidos cerró su frontera con México a las importaciones de ganado vivo, caballos y bisontes debido a la presencia del gusano barrenador. La secretaria de Agricultura estadounidense Brooke Rollins publicó en su cuenta de X que la última vez que esta plaga invadió Estados Unidos, la industria ganadera tardó 30 años en recuperarse. Señaló que el gusano barrenador se ha detectado en granjas remotas con mínimo movimiento de ganado en regiones al norte como Oaxaca y Veracruz. El secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Julio Verdeguer, informó que el cierre a la exportación del ganado es por 15 días. La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que México va a colaborar con Estados Unidos, pero no se subordinará. México no es piñata de nadie, ni tampoco podemos estar a lo que se diga cada día, dependiendo de, en particular, la Secretaría de Agricultura del Gobierno de los Estados Unidos. A finales de noviembre de 2024, Estados Unidos mantuvo cerrada un mes la frontera para el paso del ganado vivo. El gusano barrenador es una larva de un tipo de mosca que deposita sus huevos en heridas abiertas de animales. Las larvas se alimentan de tejido vivo, causando una infección conocida como miasis. Aunque la plaga fue erradicada en México en 1991, reapareció hace 2 años en Panamá y se ha propagado a otros países de Centroamérica y al sur de México. De acuerdo con el Consejo Nacional Agropecuario, el cierre de la frontera para el ganado mexicano puede tener un impacto de hasta $11.4 millones por día, especialmente por los envíos desde Sonora y Chihuahua. En los últimos 2 años, el gusano barrenador se ha extendido hacia el norte por todo Panamá y hasta Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Guatemala, El Salvador, Belice y ahora México. Gran parte del problema se debe al trasiego ilegal de ganado por la frontera del sur de México, que provoca pérdidas por 5,000 millones de pesos. Estamos hablando de 500,000 animales al año. A esto se suma la suspensión de medidas preventivas por falta de presupuesto. Del que somos el primer país exportador. Renunció, ¿por qué? Porque no estaba de acuerdo en la magnitud que ha tenido el narcotráfico mexicano. Las confrontaciones, las reacciones. Y mientras tanto sigue la violencia, a pesar de que se asegura que ha bajado el número de homicidios. Fue asesinada la candidata de Morena a presidenta municipal de Textipec, al sur de Veracruz. El jueves también fue asesinada la jefa de enfermeras del IMSS en Teocaltiche, Jalisco, que había sido candidata a MC. Y en el fin de semana también un regidor de Oaxaca perdió la vida. Así fue como asesinaron a Yesenia Lara Gutiérrez, candidata de Morena a la presidencia municipal de Textipec, Veracruz. Ocurrió la noche del domingo 11 de mayo, mientras realizaba un acto de campaña. Varios hombres se le acercaron y dispararon en 20 ocasiones. Otras 4 personas también perdieron la vida. La presidenta Claudia Sheinbaum habló de este caso. No sabemos el móvil, pero el día de hoy les pedí que entraran en comunicación con la gobernadora y en caso de que sea necesario con la Fiscalía del Estado de Veracruz para poder apoyar en todo lo que se requiera. Yesenia Lara era esposa de Enrique Argüelles Montero, primer regidor de Textipec, asesinado el 29 de noviembre de 2022. Este proceso electoral en Veracruz inició el 7 de noviembre del 2024. Es para la renovación de 202 alcaldías, con 212 sindicaturas y 630 regidurías.
En lo que va del proceso, 3 candidatos de Morena a alcaldes y 4 políticos han sido asesinados. Mientras que la tarde de este lunes en Boca del Río, Veracruz, reportaron una balacera. Decenas de comercios bajaron sus cortinas en medio de la refriega. Tres agentes fueron asesinados por un grupo armado. Además, la noche del 10 de mayo, atacaron la casa de un elemento de la policía de Veracruz. No se reportaron heridos. Y otro político fue asesinado, David Castillejos Cruz, regidor de Educación del municipio de Santiago Niltepec, Oaxaca. Fue atacado cuando entregaba regalos por el Día de las Madres en la comunidad de Santo Domingo de Guzmán. Y la noche del pasado 8 de mayo, Cecilia Rubalcaba Mercado, de 44 años, fue asesinada en un hospital comunitario de la colonia Santa Fe, en Teocaltiche, Jalisco, donde era jefa de enfermeras. Cecilia Rubalcaba también fungía como regidora por Movimiento Ciudadano y había buscado la presidencia municipal en el pasado proceso electoral. Bueno, en esto son situaciones todas muy graves. La de Teocaltiche, ahí en Jalisco, es gravísimo. Se vienen sucediendo los hechos de violencia. Ahí en ese municipio, el último es el asesinato de esta mujer, de esta enfermera importante, reconocida ahí en la comunidad, ex candidata del Movimiento Ciudadano. Las autoridades no dicen absolutamente nada. En el caso de Veracruz, el proceso electoral que es para este 1 de junio, de elecciones absolutamente locales, también está alterado por la violencia, y la violencia está alterando todo el Estado. El problema en Veracruz sigue creciendo, es otra herencia también que ahí les dejó el gobernador Cuitláhuac García. El silencio de las autoridades marca muchos de estos temas. Mientras tanto, en Roma, ante algunos miles de periodistas, algunos hablan hasta de 4.000, el nuevo Papa León XIV defendió la libertad de prensa y pidió la liberación de todos los periodistas presos por decir la verdad. Este lunes el Papa León XIV realizó su primer contacto formal con la prensa, en donde aprovechó para pedir la liberación de los periodistas encarcelados en el mundo. Permettetemi allora di ribadire oggi la solidarietà della Chiesa ai giornalisti incarcerati per aver cercato a raccontare la verità. E con queste parole anche chiedere la liberazione di questi giornalisti incarcerati. Voi siete in prima linea nel narrare i conflitti e le speranze di pace, le situazioni di ingiustizia e di povertà e il lavoro silenzioso di tanti per un mondo migliore. Per questo vi chiedo di scegliere con consapevolezza e coraggio la strada di una comunicazione di pace. Reporteros Sin Fronteras reporta que hay 550 periodistas tras las rejas y otros 55 secuestrados en el mundo. En 2025, las condiciones para ejercer el periodismo son malas en la mitad de los países del mundo. Eritrea, China y Corea del Norte son los países con las peores condiciones para ejercer el periodismo, según el informe de Reporteros Sin Fronteras. Recordando al Papa Francisco, León XIV reiteró la invitación de la próxima Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, en donde invitó a desarmar la comunicación de todo prejuicio, rencor, fanatismo y odio. La agenda del nuevo pontífice continúa. El próximo 18 de mayo tendrá lugar la misa de inauguración oficial del pontificado, donde León XIV recibirá los símbolos del poder papal, incluido el palio y el anillo del pescador, que en el pasado se utilizaba para sellar documentos oficiales del Vaticano. Bueno, y de Europa regresamos aquí a América porque hay muchas novedades en el ámbito comercial entre Estados Unidos y Asia y comienzan a acercarse a un acuerdo sobre los aranceles. También la administración de Trump alcanzó otro gran acuerdo con Gran Bretaña, mientras que Marcelo Ebrard, secretario de Economía, ha anunciado que habrá una negociación del TEMEC, esto en el segundo semestre de este año. Así están las cosas, Jorge. Sí, es muy importante el acuerdo con China porque se ha reducido sustancialmente los aranceles. Siguen siendo
en términos de libre comercio muy altos, pero el acuerdo ya está y aparentemente puede avanzar, lo mismo que el acuerdo con Gran Bretaña. Y para nosotros lo central es esto que dice Marcelo Ebrard sobre la posibilidad, no lo anunció como un hecho, la posibilidad de que haya en el segundo semestre del año una renegociación, inicie la renegociación del TEMEC, tomando en cuenta un punto que es fundamental para Estados Unidos, y eso viene de la administración Biden, no es de ahora. La renegociación del TEMEC tendrá que tener una negociación paralela en temas de seguridad, con resultados, acuerdos, corresponsabilidades. No es un tema menor, es un tema central, los dos, el de comercio y el de la seguridad, en relación con Estados Unidos en nuestra agenda bilateral. Bueno, ya nos vamos, se nos fue el tiempo encima, pero muchísimas gracias por habernos acompañado y mañana tenemos una cita muy puntual aquí a las 11 de la noche. Descanse, sueñe bonito. Bonita noche, Jorge. Muy buenas noches, Viviana. Muy buenas noches a todos ustedes y recuerden, el poder y en la política, todo, pero absolutamente todo es personal. Gracias.